Buenos días. La clase anterior hemos trabajado con lo que son los diagramas polares y bueno, hicimos dos ejemplos, uno de un sistema de primer orden y luego hicimos el ejemplo de este sistema de segundo orden que en realidad era muy similar al de primer orden con la única diferencia que aumentábamos un polo en el origen y además de una ganancia en el numerador. Para hacer el diagrama polar, aumentando así sea un polo simple o un cero simple o solo una ganancia, bueno, hay que repetir prácticamente todo el diagrama polar, ¿no? Eso habíamos visto como desventaja, ya que la adición de polos y ceros a un sistema requiere el recálculo de la respuesta en frecuencia total, o sea, hay que recalcular todo de nuevo, ¿ya? Bode utilizó en el estudio de los amplificadores realimentados los gráficos logarítmicos, ¿no? ¿Por qué utilizó los gráficos logarítmicos? Uno, porque notó que las variaciones de la ganancia, o sea, del módulo como de fase, a medida que omega cambia, son, digamos, más aproximados a los lineales cuando se trata de trabajar con la frecuencia logaritmizada que trabajar con directamente la frecuencia lineal, ¿no? Y lo segundo, el hecho de logaritmizar el módulo y la fase, primero que simplifican la gráfica y segundo simplifica también los cálculos, ¿no? Esta es una idea que hizo Bode para poder dibujar los diagramas de variación de módulo y fase cuando cambia la ganancia, ¿no? Que es la respuesta en frecuencia. Ok. Veamos, si G en J omega, que es la respuesta en frecuencia, la expresamos en forma polar, esta es la expresión en forma polar, el módulo y el ángulo, y si a este le sacamos el logaritmo natural, a esta expresión le sacamos el logaritmo natural, encontramos que la expresión en la derecha de la ecuación, ¿no? Puede ser escrita de esta forma, ¿no? Ok, pero en vez de utilizar, o sea, a ver, de la frecuencia natural, o sea, de la frecuencia G, sacando el logaritmo natural, las unidades se llaman nepers, ¿ya? Pero bueno, Bode se dio cuenta que, primero que las tablas de logaritmos, no se olviden que cuando Bode estaba haciendo esto, más o menos en 1945 a 1950, no habían las grandes calculadoras ni las computadoras que permitan calcular fácilmente el logaritmo natural de un número. Entonces, prefirió, o sea, uno para poder calcular fácilmente el logaritmo y luego amplificar, digamos, ponerle un módulo un poquito más grande con los valores que daba con los valores que se trabajaba con el módulo, prefirió utilizar lo que se llama la ganancia logarítmica, que es sacar el logaritmo decimal del módulo y multiplicarlo por 20. Las unidades de esta ganancia logarítmica se denominan decibelios, ¿no? Entonces, la idea fue logaritmizar la respuesta en frecuencia y a partir de ahí surgió, se vio que era más conveniente que en vez de utilizar los logaritmos naturales, se pudiese utilizar 20 veces el logaritmo decimal. A este logaritmo decimal, se le dan las unidades de decibelios. Fíjense que lo que se está midiendo cuando se hace este logaritmo es medir cuánto aumenta o disminuye la ganancia de la respuesta en frecuencia, ¿no? Por eso, cuando se habla de amplificación en las discotecas, en estos equipos de sonido, normalmente hacen la propaganda, dicen, ¿no? O sea, son 1000, 2000 o 10.000 vatios de potencia en amplificación. Y eso está mal porque las unidades de amplificación o atenuación no se miden en vatios, se miden en decibelios. Pero bueno,
Ellos hablan de la potencia que gastan los amplificadores, es decir, cuando se conectan los amplificadores a la energía eléctrica, ellos están hablando cuánto de potencia tienen, o sea, cuánto de potencia consumen esas consolas cuando se hace amplificación. Pero bueno, volviendo al tema, la amplificación se mide como unidades de decibelios. Se podría utilizar los neppers, pero los neppers, como les digo, hasta ahora mismo, en este instante, son muy poco utilizados, o sea, casi nadie utiliza los logaritmos naturales, o sea, que son como unidades los neppers. Por lo tanto, van a existir dos gráficas, la ganancia logarítmica en decibelios versus omega y el ángulo de omega versus omega. O sea, es decir, hay dos gráficas y se pone como variable independiente la frecuencia. Ok. ¿Cuáles son las ventajas? Que la multiplicación de magnitudes, aquí, cuando se multiplican las magnitudes, porque cuando hay varios factores, bueno, las magnitudes se multiplican, pero las fases se suman. Cuando se multiplican las magnitudes se convierte en adición, es una suma igual, exactamente igual que en el caso de las fases, ¿no? Y la otra ventaja es que por la forma en cómo se dibuja y cómo se hace también la aplicación de la escala logarítmica en la frecuencia, las gráficas se pueden convertir sin grandes errores en aproximaciones asintóticas, ¿no? El eje de las abscisas también se hace la gráfica en forma logarítmica. Ya, si la relación entre frecuencias es 10, el intervalo se denomina década. Si la relación entre frecuencias es 2, el intervalo se denomina octava. Bueno, les presento, estos son los famosos diagramas de Bode. Ya, vean que esta primera parte es el diagrama de Bode de magnitud, cuyas unidades están en decibelios. Y bueno, en la segunda parte, esta segunda gráfica, es el diagrama de Bode de fase, donde el cambio de fase está medido en grados. ¿Ya? Cuando se hace esta gráfica mediante software, ustedes pueden cambiar de decibelios a decimales y de grados a radianes, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros vamos a utilizar son decibelios en el diagrama de Bode de magnitud y grados en el diagrama de Bode de fase. Ahora, ¿qué es lo importante? El tema de la escala logarítmica en el eje de las abscisas, en el eje de las X, en el eje horizontal. ¿Ya? En el eje horizontal está la frecuencia medida en radianes por segundo. Y fíjense que la distancia entre unidades en realidad tienen que ver con potencias de 10. Esto es 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10, 10 al cuadrado, 10 al cubo. ¿Ya? De modo que si ustedes le sacan el logaritmo a cada una de estas unidades, el logaritmo de 0.01 es menos 2, de 0 es menos 1, de 1 es 0, de 10 es 1, de 100 es 2, de 1000 es 3. Eso quiere decir que si sacan el logaritmo de omega, de la frecuencia, ustedes van a tener una escala lineal acá, ¿no? Pero la escala lineal es el del logaritmo de omega, no es en omega. En omega, fíjense, las distancias, digamos, las unidades, en realidad son factores multiplicados por 10. ¿No? Si estamos trabajando con la frecuencia 1, la siguiente unidad va a ser 1 por 10, 10. Y si estamos aquí en 10, la siguiente unidad va a ser 10 multiplicado por 10, que son 100. ¿No? Y así sucesivamente, comenzando con 0.01. Como quiera que en el eje de las abscisas se está trabajando con una escala logarítmica, no se va a encontrar, no es posible encontrar el valor en estos diagramas cuando omega vale 0. Porque el logaritmo natural de 0 es menos infinito y por lo tanto tendría que estar en un extremo, digamos, muy hacia la izquierda de los valores que estamos trabajando. Por eso es que no se trabaja con, o sea, por eso es que no existe el valor de omega 0, porque el valor de omega 0 tendría que estar en el menos infinito, ¿no? Por el tema de la escala logarítmica que se está utilizando. Ahora, fíjense por favor las divisiones que hay entre cada una de estas unidades. Primero, que las unidades, cuando hay un factor de 10, se llama década. Entre 0 y 1 hay una década, entre 1 y 10 hay una década, entre 10 y 100 hay una década, entre 10 y 1000 hay una década.
¿Por qué se llama década? Porque hay un factor de 10 entre ambas frecuencias. Ok. Veamos la escala de 1 a 10. Entre la escala de 1 a 10 tenemos que determinar cuánto vale la frecuencia, cuando la frecuencia vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, etc. Esas son estas rayitas que aparecen aquí. Para 2, 3, omega igual a 2, omega igual a 3, omega igual a 4, omega igual a 5, omega igual a 6, a 7, a 8, a 9 y nuevamente omega igual a 10. Fíjense, si queremos encontrar para valores específicos de omega, vamos a tener que detectar en el cruce o en el momento en que adopte ese valor. Es decir, si aquí está 1, aquí está 2. Pero la distancia entre 2 y 3, fíjense, ya es una distancia menor. ¿Okay? Lo mismo que en el caso entre 10 y 20. Esta división sería para 20, 30, 40, 50, 60, etc. Entre 100 y 1000 tendríamos, aquí tenemos 200, 300, 400, 500, etc. Hasta 900 y 1000. ¿No? Esa es la escala logarítmica. Ahora, si entre 1 y 10 hay una década, entre 2 que está acá y 20 que está acá, hay también una década, y la distancia entre 2 y 20 es la misma distancia geométrica, estoy hablando de la misma distancia geométrica que 1 y 10. ¿Vale? Entre 3 y 30 tendría que estar 3 y 30. 10, 20, 30. O lo que es lo mismo, entre 30 y 300. Si aquí está 30, 200, 300. Aquí está 300. Entre 30 y 300 hay una década de distancia. Cuando la distancia entre dos factores, o sea, dos valores de frecuencia es igual a 10, estamos ante una unidad de década, ¿no? O sea, la distancia de un factor de 10 en la frecuencia significa una década en el diagrama de Bode. ¿Ya? Lo mismo cuando aparece un factor de 2. Cuando aparece un factor de 2, llamamos una octava. ¿Ya? O de octava, o sea, realmente no sé de dónde viene el nombre de octava, pero bueno, cuando la distancia entre las frecuencias es 2, estamos hablando de una octava. A ver, si estamos en 1 y lo multiplicamos 1 por 2, nos va a dar 2. Entonces, la distancia entre esto y esto, aquí es para la frecuencia 2, esto de aquí es una octava. ¿Ya? Una octava de 2 va a ser 2 multiplicado por el factor de 2, eso es 4. Si aquí es 2, esto 3, esto es 4. ¿Ya? Este 4 está a una octava de 2. ¿Ya? Y la distancia entre 2 y 4 es exactamente la misma distancia que entre 1 y 2, porque el factor de 2 es el que afecta a 1 para alcanzar la frecuencia 2 y un factor de 2 para la frecuencia 2 es el que nos permite alcanzar la frecuencia 4. Por lo tanto, la distancia entre 1 y 2 es la misma distancia que va, geométricamente hablando, en este gráfico, que va de 2 a 4. 2 por 4 es 8, entonces la distancia que va entre 4 y 5, 6, 7, 8, la distancia que va entre 0,4 y 0,8 es la misma distancia que va de 1 a 2, perdón, estamos hablando 2, de 2 a 4 o de 4 a 8. ¿No? ¿Está bien? Entonces, esa es la distancia en octavas. O sea, si la distancia entre dos frecuencias es 2, un factor de 2, entonces hay una octava. Si es un factor de 10, es una década como unidad en el eje de las abscisas o en el eje de las frecuencias. ¿Está bien? Ok, dos diagramas de Bode, uno para la parte de magnitud y otro para la parte de fase. He explicado también qué es una década y qué es una octava. ¿No? Ok, veamos. Este es ya lo hemos presentado anteriormente, el circuito, famoso circuito RC, sistema de primer orden. La señal UDS es la señal de entrada, normalmente es la fuente que excita al circuito. Y la tensión en el capacitor es la salida. La función de transferencia YDS sobre UDS es 1 sobre RC S más 1. La respuesta en frecuencia será si sustituimos S por J omega, como se ve acá. ¿Ya? Y si RC le ponemos el nombre de tau, que es la constante de tiempo, estamos ante esta expresión. Una cosa que es importante es para hallar la respuesta en frecuencia, la función de transferencia siempre tenemos que ponerlo en forma de constantes de tiempo para el cálculo,
de la respuesta en frecuencia. ¿Ya? Lo que les había mencionado, la constante de tiempo. Ok. Si le aplicamos 20 veces el logaritmo a esa expresión, es 20 veces log, y este es el módulo. ¿Se acuerdan? 1 sobre 1 más omega t cuadrado, todo eso, o sea, la raíz cuadrada, es decir, la raíz cuadrada del denominador, pero es lo mismo sacarle la raíz cuadrada al numerador. Ok. Entonces, esto nos va a llevar a el 1 medio baja. Eso significaría 10 veces el 1 medio, como esto está aquí en el denominador. Esto va a ser 20 veces log del 1 a la 1 medio, o lo que es lo mismo 1 medio, o sea, 10 veces log de 1, pero log de 1 es 0, por lo tanto aquí no aparece. Del denominador, ¿no? Es 1 medio por 20 es 10, el logaritmo, como esto está en el denominador, va con signo negativo, 1 más omega t cuadrado. Aquí ya no es posible, ¿no? Aunque algunos que se olvidan del álgebra, porque esto han hecho en álgebra, que quieren introducir log de 1 más log de omega t cuadrado, y eso es un error matemático grave, ¿no? O sea, acuérdense cuando trabajaban en colegio con logaritmos. ¿Okay? Para pequeñas frecuencias, o sea, esta expresión es la expresión del módulo expresado en decibelios. Para pequeñas frecuencias, fíjense, cuando omega es mucho menor a 1 sobre tau. Si quieren en esta desigualdad, pueden pasar tau al otro lado. O sea, para pequeñas frecuencias significa cuando tau omega es mucho menor a 1. O sea, tiene valores muy pequeños respecto de 1. Si en esta expresión acá, omega t tiene un valor de 1, muy lejos de 1, esto de aquí adentro es aproximadamente 1. Esto de aquí adentro es aproximadamente 1. ¿No? Entonces será 20 veces log de g en j omega es igual a menos 10 el logaritmo de 1, de 0 decibelios. Esto sirve para frecuencias muy alejadas de 1 sobre tau, lo que es lo mismo, pásenlo a multiplicar, omega tau es mucho menor a 1. ¿No? Para las grandes frecuencias, es decir, omega es muchísimo mayor que 1 sobre tau, aquí uno puede ver el rol que está jugando 1 sobre tau, ¿no? Y si se obtiene en ese caso de esta expresión, lo que va a ser, si esto es mucho mayor que 1, o sea, si es mayor que 1, omega t cuadrado es mucho mayor que 1 incluso. Entonces me va a quedar menos 10 el logaritmo, 1 más un número extremadamente grande, es un número grande, y de ese número grande se tiene que bajar a multiplicar, y me va a quedar menos 20 veces logaritmo de omega tau. Esto es cuando el producto omega tau es mucho mayor a 1. ¿Está bien? Ahora, para exactamente la frecuencia igual a la inversa aritmética de la constante de tiempo, tenemos que la ganancia logarítmica vale menos 3.01 decibelios. Esto de acá, ya vamos a ver que adopta importancia cuando estamos hablando de los diagramas asintóticos. Y el ángulo de fase será arco tangente de omega tau. Aquí tengo una tabla justamente de este sistema para diferentes valores de omega tau. Por si acaso se ha trabajado directamente con el factor omega tau. Si quieren pueden ponerlo omega con tau igual a 1, que es exactamente lo mismo, ¿no? O hablar de omega tau. Cuando omega tau vale 0.1, cuando omega tau vale 0.5, cuando omega tau vale 0.76, etc. Aquí está la ganancia en decibelios. Aquí está lo que se denomina la aproximación asintótica, enseguida les voy a mostrar. Este es el ángulo calculado en grados, ¿ya? El ángulo correcto, y este es el ángulo que viene de la aproximación lineal de la fase. Este es el diagrama de Bode real, ¿no? Este diagrama de Bode está siendo obtenido, este de aquí, con la segunda columna, y este de aquí con la cuarta columna, ¿no? Es decir, con los valores de la cuarta columna, con esto, no, perdón, de la tercera columna, ¿no? Con esto. ¿Ya? Y nos da esto. Fíjense que cuando la frecuencia 1 sobre, o 0. sobre tau, 0.1 sobre tau, o cuando omega tau sea igual a
a 0.1 que estamos acá. El ángulo es menos 5.7 grados cuando la aproximación lineal me está dando 0. ¿Qué es la aproximación lineal? ¿No? Fíjense, este de aquí es lo que se denomina el diagrama asintótico. Es una recta que va hasta el punto que le llamamos punto de esquina quiebre y a partir de ahí empieza a bajar la magnitud con una determinada pendiente. Entonces, para dibujar este diagrama de Bode solo necesitaríamos trazar esas dos líneas rojas, una hasta aquí y otra de bajada. Por eso son apreciados los diagramas asintóticos de Bode, es dar la simplicidad para ver, ¿no?, el comportamiento del sistema ante cambios de la frecuencia. El error que se comete cuando omega es 1 sobre tau, el error que se comete en esta parte, entre la línea roja y la línea azul, es exactamente menos 3 decibelios. ¿No? Menos 3.01, como hemos visto. Ahora, la aproximación lineal de la fase está mostrada aquí en la línea roja. Fíjense que la aproximación lineal de la fase es una recta hasta 0.1 sobre tau, es decir, una década antes de la frecuencia, una década antes de la frecuencia en la que aparece esta esquina o la inversa de la constante de tiempo. Esta frecuencia esquina también se llama frecuencia de corte, ¿ya? Y se da en este caso cuando la frecuencia es igual a 1 sobre tau. Cuando la frecuencia es 1 sobre tau en fase, eso significa que está a menos 45 grados. Una década antes es 0 grados y una década después el aporte angular irá a menos 90 grados. Entonces, esta aproximación lineal es la adecuada porque la máxima diferencia que vamos a tener es justamente en estas frecuencias. Aquí es menos 5.6 y aquí es 5.6 grados. ¿Está bien? Ok. Veamos cómo va la convergencia en la escala logarítmica, ¿no? ¿Qué pasa cuando omega es mucho mayor que 1 sobre tau? ¿Mm? Mucho mayor que 1 sobre tau. Eso significa que el producto omega tau es mayor. Cuando omega tau es mayor a 1, esto de la ganancia logarítmica, 1 más omega tau, cuando omega tau es mucho mayor a 1, imagínense solamente que omega tau valga 10, esto es 10 al cuadrado, 100 más 1, 101. Nos quedamos solamente con esta expresión de menos 20 veces log de omega tau. Ok, este logaritmo, en menos 20 veces log de omega tau, será menos 20 veces log de omega menos 20 veces log de tau. Aquí se ve que efectivamente la curva asintótica es una recta. Ok. Para el cálculo de la pendiente, supongamos un omega 2 10 veces omega 1. Vuelvo al diagrama de Bode aquí. Omega 2 es 10 veces omega 1. Pensemos, por ejemplo, que omega 1 es 10 sobre tau y omega 2 es 100 sobre tau. Aquí estamos hablando de valores, ¿no?, que son mucho mayores que omega tau mayor a 1. Y estamos hablando que omega 2, eso quería mostrarles, omega 2 es 100 sobre tau y omega 1 es 10 sobre tau, ¿no? Aquí y aquí. Omega 2 es 10 veces omega 1. Bueno, ok. Entonces, si reemplazamos, nos da esto. Menos por menos da más, ¿no? Factorizamos el menos 20, esto va a ser positivo, pero esto va a ser negativo. Entonces, como estamos factorizando menos 20, es log de omega sub 1 tau sobre omega 2 tau. Pero omega 2 es 10 veces omega 1, ¿no? Y por lo tanto, esto es menos 20 veces el logaritmo de 1 sobre 10. O lo que es lo mismo, logaritmo de 1 sobre 10 es menos 1. Esto es más 20 decibelios. Eso quiere decir
que esta frecuencia, la primera frecuencia para el módulo cuando omega es igual a omega 1, está 20 decibelios más alto que esto, ¿no? Está 20 decibelios más alto que esto. Eso quiere decir que entre omega 1 y omega 2 hay una pendiente negativa de menos 20 decibelios por cada década, ¿no? Porque entre omega 1 y omega 2 hay una distancia de una década, y si en omega 1 esto está 20 veces por encima, o sea, ¿no? Esto está 20 veces, 20 decibelios por encima de esto, eso quiere decir que la pendiente es menos 20 decibelios por década, ¿no? Ok. Cuando se trata de una octava, fíjense, hacemos lo mismo. Si calculamos que omega 2 es 2 veces omega 1, obtenemos menos 20 veces log de 1 medio, que vale a 6.02 positivo. Eso quiere decir que esta ganancia está 6 decibelios por encima de esta ganancia, cuando la distancia es un factor de 2, ¿no? Eso significa 6 decibelios por octava, ¿no? Ok, si eso representamos acá, si es una década, es de aquí hasta aquí. Este está a una distancia de menos 20 y esto va a estar a una distancia, o sea, aquí está menos 20 y esto está en menos 40. Es decir, hay una distancia de menos 20 decibelios cuando la frecuencia aumenta 10 veces de valor, ¿no? Aquí la frecuencia es 10 sobre tau, aquí es 100 sobre tau. Entonces, este es un factor de 10 respecto a esto. Y cuando hay un factor de 10, fíjense, desde acá hasta aquí, es menos 20 decibelios en cada década, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las octavas? Es decir, que supongamos que esto es 10 sobre tau, la frecuencia. Si multiplicamos por 2, nos va a dar 20 sobre tau, que está aquí. Entonces, la distancia de este punto a este punto, donde corta, ¿no?, el valor de la frecuencia, es decir, de 20 sobre tau, esta distancia de aquí es menos 6 decibelios, ¿no? Esta distancia de aquí es menos 6 decibelios. Si es una década, aquí es menos 20 decibelios, como podemos ver acá. Y si es una década es 20 decibelios, y si es una octava es menos 6 decibelios. Ahora, esta es la aproximación lineal del ángulo, ¿ya? La línea azul es la línea real, pero esta línea que está en rojo es una aproximación lineal a esa línea azul. Fíjense que cuando la frecuencia es 1 sobre tau, a la inversa de la constante de tiempo, tenemos exactamente menos 45 grados, o sea, la frecuencia esquina o frecuencia de corte. Una década antes, que puede asumir que 0 grados, y una década después, es decir, 10 sobre tau, tenemos menos 90 grados. Cuando es exactamente igual omega a 1 sobre tau, tenemos un desfase de menos 45 grados. También fíjense que el error máximo de la aproximación lineal respecto a la línea azul aparece acá, o aparece acá, que de acuerdo con la tabla es menos 5.7 decibelios, o en el otro extremo es 5.7 también, ¿no? De menos 84.3 a 90 hay menos 5.7 que hay que adicionar a esto. El máximo error entonces en la aproximación lineal de fase es 5.7 grados. Pongamos redondeando 6 grados, ¿no? ¿Que dónde ocurren? Ocurren en esta frecuencia, una década antes del 1 sobre tau, y en esta frecuencia acá, que es una década después de la frecuencia de corte o frecuencia esquina, ¿no? ¿Está bien? Bueno, aquí hay un error de 3 decibelios y aquí hay un error de 5.7 y 5.7. Bueno, las aproximaciones, este diagrama asintótico y esta aproximación lineal en la fase son excelentes para tener una curva aproximada de la respuesta en frecuencia. Hay una ventaja también de que en la gráfica logarítmica, los productos de los factores se convierten en suma. En general, una función de transferencia va a tener esta forma.
aquí hay una ganancia, o sea, Q, esta Q mayúscula, factores reales en el numerador, o sea, que son el número de ceros, Q ceros. Este es un polo en el origen de grado n, donde n es mayúscula. Hay m polos reales. Fíjense que estos son Q ceros reales. Estos son m mayúscula polos reales. Y hay r par de, pares de polos complejos conjugados. Esto está viniendo, esto de los pares complejos conjugados, de los sistemas de segundo orden subamortiguados, ¿no? No olvidemos eso. Ok. Si se le aplica 20 veces el logaritmo decimal, los módulos estarán dados por esta expresión. Y los ángulos, la fase, estará dado por esta expresión. Estos son los Q ceros reales que hay, n polos en el origen, y m polos reales, y r mayúscula par de polos complejos conjugados. ¿Está bien? Entonces, lo único que se hace en el diagrama de logaritmos aditivo, en el diagrama de fase, en el diagrama de magnitud es aditivo y en el diagrama de fase también es aditivo, ¿no? Un ejemplito. Vamos a dibujar los diagramas de Bode de esta función de transferencia, que es una ganancia 10, un cero real y un polo real. Lo primero que tenemos que hacer para graficar es expresar la función de transferencia en forma de constantes de tiempo, como lo estamos expresando acá. Entonces, si factorizamos este 0, digo exactamente este 0, el 2 por delante, me va a dar 20, y aquí aparece un factor de 0.5. Si se factoriza 10 aquí, sale el 10, y aquí aparece un factor de 0.1. Entonces, la función de transferencia, en este caso sería 2 por 0.5 s más 1 sobre 0.s más 1. Para hallar la respuesta en frecuencia, ahora sustituimos s por j omega. Y a esta expresión se puede fácilmente aplicarle el logaritmo, es decir, el módulo es 2 raíz cuadrada de 0.5 al cuadrado, omega cuadrado más 1, etc. ¿no? Y esto de aquí es la raíz cuadrada de 0.1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿no? Si le aplicamos el logaritmo a esas expresiones, a la expresión del módulo, nos va a dar esto, 20 veces log de 2. Debido a que hay una raíz cuadrada en el módulo de este número complejo, por eso aquí aparece 10. ¿no? Y bueno, aquí también hay una raíz cuadrada en el módulo, por eso aquí aparece 10. ¿no? Más 10, menos 10 es porque este factor está en el denominador. Ahora, en la gráfica que vamos a hacer de los diagramas de Bode, vamos a hacer en verdecito va a ser el diagrama de la ganancia, en azulito va a ser el diagrama del cero, y en rojo va a estar el diagrama del polo. La fase está dada por esta expresión. Y bueno, podemos dibujar. Primero esto. Veremos. ¿Ya? Fíjense. 20 log de 2 es aproximadamente 6 decibelios. Estamos dibujando acá. ¿no? Es aproximadamente 6 decibelios. Y este en verde. ¿ya? Y es una recta constante. El aporte de fase que hace esta ganancia es 0. Si la ganancia fuese negativa, nos haría un aporte de menos 180 grados. Pero bueno, es número real positivo, entonces solamente el tema de los 6 decibelios. Ahora, respecto al 0 en menos 2. ¿no? En 2 es la... ¿no? Cuando se factoriza, la constante de tiempo aquí es 0.5, la inversa, 1 sobre todo de 0.5 es 2, es exactamente el mismo valor del polo. Y vamos a tener, diagrama, de acuerdo con el diagrama asintótico, una recta que va hasta 2, aquí está 2. Aquí está la frecuencia 2. Y a partir de ahí va a empezar a bajar con menos 20 decibelios por década, como se muestra acá. Ah, perdón, es un 0, o sea, la pendiente es positiva, van a disculpar. Es en 2, y a partir de ahí es una pendiente positiva de 20 decibelios por década. ¿no? Fíjense que está aquí, una década después, en 20, tiene que estar en 20 decibelios también, ¿no? Si estaba en 0, en 20.
sube de cada década 20 decibelios. ¿Okay? En el tema de fase, bueno, en el tema de la fase, la aproximación lineal, justo en 2 el ángulo vale 45 grados positivo porque se debe a que es un 0. Una década antes, es decir, para 0,2 hasta ahí el desfase vale 0. Y bueno, el desfase va desde 20 hacia adelante, ¿no? Es decir, una década después de 2 es 20 y a partir de 20 es 90 grados positivo. Entre 0.2 y 20 hay una recta, ¿no? Pónganle de 90 grados cada 2 decibelios, lo que es lo mismo 45 grados positivo, una pendiente de 45 grados positivo por cada década. Esto se llama el 0 en 2. Y tenemos un polo además en menos 10, ¿no? Esto es 0,1, ¿verdad? Y la inversa de 0.1 es 10. Por lo tanto, ahí en 10 está el diagrama de Bode, el diagrama asintótico de Bode de magnitud. Hasta 10 vamos a tener 0 y de 10 hacia adelante, debido a que se trata de un polo, será 20 decibelios por década, ¿no? Aquí es una década y aquí estará en menos 20 decibelios. Y sucesivamente, ¿no? Para 1000, para la siguiente década, será menos 40 decibelios porque entre este punto y este punto tiene que haber una pendiente de menos 20 decibelios por década. ¿Ok? Hemos dibujado en todos los diagramas de Bode de cada uno de los factores. Nos falta dibujar las resultantes, es decir, cuál es el gráfico de frecuencia de Bode total, ¿no? Sumando los 3 gráficos acá. No se olviden que las magnitudes, al ser logarítmicas, son aditivas, es decir, solo es una suma simple, lo mismo que las fases. Entonces, si sumamos acá, fíjense que para las bajas frecuencias, para la frecuencia que va desde 0.01 hasta 2, o sea, el 0 aporta 0 decibelios, el polo aporta 0 decibelios, como vemos acá. El único que aporta es la ganancia real de 2, ¿no? Con 6 decibelios. A partir de ahí, a partir de esta frecuencia, fíjense, empieza a subir con 20 decibelios por década. Por lo tanto, aquí también la resultante va a empezar a subir 20 decibelios por década hasta que se tope con el valor de 10, porque en 10 está el polo que pone una pendiente de menos 20 decibelios por década. Por lo tanto, esta pendiente positiva se compensará con esta pendiente negativa, ¿no? Y a partir de ahí es una constante, como se muestra acá, ¿no? Solamente la ganancia empieza a subir hasta 20, ¿no? Esto es el aporte que hace este 0, el 0 en 2. Pero en 10 se deja sentir el aporte del polo en 10, y por lo tanto esto que estaba subiendo con 20 decibelios por década, ahora hay una curva que baja con menos 20 decibelios por década, y por lo tanto la pendiente neta es más 20 menos 20, 0. Y una recta con pendiente 0 es una recta horizontal, ¿no? Que va desde 10 hasta el más infinito. Esta es la resultante del diagrama de Bode, ¿no? En tema de fase lo mismo, ¿no? O sea, fíjense que para valores entre 0.01 y 0.2, que es esto, ninguna de las curvas aporta con fase. A partir de ahí empieza, digamos, el aporte del 0, que en 2 aporta con 45 grados, pero bueno, es una recta, es una aproximación lineal a diagrama de Bode de fase del 0 en 2. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta que deje sentir su presencia el polo en 10. ¿No? El polo en 10, una década antes es hasta una década antes de 0, a partir de ahí empieza a aportar con menos 90 grados cada 2 décadas, o menos 45 grados cada década. Entonces, esto que está subiendo se conforma, o sea, se compensa con lo que está bajando, y eso va a ser así hasta, perdón, eso va a ser así hasta que el 0 en 20, en omega igual a 20, deja de sentir su influencia, es decir, ya no va a empezar a subir, si no se mantiene constante, pero bueno, todavía hay una influencia del polo en 10 que sigue con una pendiente negativa, ¿no? Hasta encontrar el valor
de 100 decibelios donde desaparece el efecto del polo. Fíjense que el diagrama de fase es una especie de trapezoide, llamemos así, de sube, va constante y baja, ¿no? Cuyas, digamos, diferencias notables van a ocurrir justamente en el momento en que aparecen estas esquinas, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿para qué me sirve el diagrama de Bode? Lo primero que tenemos que saber. Nos sirve el diagrama de Bode, primero para que, digamos, de manera rápida sepamos cómo es el comportamiento en frecuencia del sistema, ¿no? Ahora, no se olviden que la respuesta en frecuencia significa simplemente, ¿no?, la respuesta en estado estacionario. ¿Ok? ¿Cuánto será la salida, por ejemplo, de este sistema? Cuando la entrada es digamos, es 5 veces el seno de 10 radianes por segundo, ¿no? Entonces, vemos acá, en la resultante 10 radianes por segundo. Fíjense que la ganancia está en 20 decibelios. O sea, una subida de ganancia aquí de 20 decibelios significa, como hemos visto, un factor de 10, ¿no? Eso quiere decir que si la entrada tenía, digamos, 5 veces seno, a la salida va a tener 50 veces el seno. ¿Qué pasa con la frecuencia? La frecuencia en 10 vale aproximadamente 36 grados más o menos, ¿no? Entonces, el desfase positivo, el desfase entre la señal de entrada y la señal de salida es un desfase positivo de adelanto de aproximadamente 36 grados o algo así. Eso se puede ver en el diagrama de Bode, pero hay que tener mucho cuidado porque estos son diagramas asintóticos aproximados y estas son las aproximaciones lineales de la fase. Para calcular realmente cuánto vale, bueno, tendríamos que poner acá en esta expresión cuánto vale este módulo. Si omega reemplazamos en 10 y hacemos todas las operaciones aritméticas, lo mismo que en fase, si omega es igual a 10 y podemos calcular esta fase. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para tener una visión aproximada rápida de la respuesta en frecuencia. Es mucho menos laborioso que el diagrama polar y aquí hay una ventaja, ¿no? Aquí hay una ventaja. Por ejemplo, esto sería el diagrama de Bode, si vemos así, como está, de una ganancia más un cero. Si a ese sistema ahora le adicionamos un polo, fíjense que es simplemente sumar las aproximaciones, en este caso las aproximaciones lineales, y en este caso los diagramas asintóticos, del factor que se está introduciendo, ¿no? Es muchísimo menos, o sea, es mucho más fácil, es mucho menos laborioso que calcular para completar el diagrama polar. Bien, por los minutos elevados que ya se transcurrieron, vamos a quedar aquí. En la siguiente clase vamos a hablar de todos y cada uno de los factores que pueden aparecer en los diagramas de Bode. Y vamos a hacer un ejemplo adicional de plantear o de dibujar los diagramas de Bode. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención.